Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el video número 9. La idea de acá es que estos últimos dos videos, traten sobre autenticación y autentificación, ¿sí? Y terminar el curso. Vamos a intentar que sean dos videos y no tres. Bueno, les muestro. Vamos un poco a analizar a qué me refiero con autenticación. Básicamente, primero hay que ver dos conceptos así rápido, que son autenticación y autorización, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Eh, en seguridad informática, digamos, existen como dos conceptos relacionados a la accesibilidad de una aplicación. La autenticación tiene como rol, digamos, verificar la identidad de un usuario. Es decir, verificar que dicho usuario exista como un usuario conocido y a su vez verificar que ese usuario es quien dice ser. Es decir, verificar que sus credenciales sean correctas, no solamente que el usuario exista, ¿sí? Así que por lo pronto la verificación de la identidad es el principal trabajo de la autenticación. Ahora, la autorización verifica otra cosa que es si tiene permitido una acción. O sea, una vez hecho a ver, permitido una acción. Una vez hecho la autenticación, o sea, yo ya sé quién es el que me está viniendo y tengo la identidad verificada, yo tengo que ver si dicha persona a la cual yo ya verifiqué tiene acceso, o su persona o usuario, vamos a decir usuario, dicho usuario al cual yo verifiqué, tiene acceso a hacer tal o cual acción. Eso es algo que vamos a ver en el video que viene. Hoy vamos a hablar de autenticación, ¿sí? La autorización lo vamos a ver después. Pero quiero que sepan cuál es la diferencia. O sea, ahora lo que vamos a tratar es la verificación de la identidad de un usuario, que eso no implica que le demos o no acceso a la aplicación. Bueno, o a las acciones de la aplicación. Pero, pero está todo va muy de la mano, ¿no? Porque se necesita estar autenticado para poder aplicar la autorización. Después vamos a ver cómo se hace eso. Ahora vamos a analizar un poco em, el mecanismo de autenticación y autorización también, pero porque va de la mano en una API. Pero primero quiero que repasemos un poco cómo funciona un hotel, que yo creo que es la mejor herramienta para poder comparar después. En el backend, la API y la autenticación en una API es más complicado que en el frontend, porque en el frontend usted pone usuario contraseña y van. Obviamente eso se pasa por un backend, pero digamos, visualmente el proceso, lo que uno programa cuando uno hace un proceso de autenticación en el frontend uno lo conoce. Es un formulario con usuario y contraseña, le mando al backend eso, el backend me responde que ok, entonces le doy acceso al resto de la vista del frontend. Pero en el backend es distinto, porque en el backend yo no puedo estar mandando todo el tiempo usuario y contraseña a todas las ricos. Acuérdense que en el backend el centro en el backend es las request y la response que viajan del cliente al servidor, ¿no? Si yo tengo acá el servidor con la API, yo en cada request y en cada response tengo que estar verificando la, digamos, la identidad del usuario. Y eso es algo que yo es engorroso e inseguro, porque yo en cada request mandaría las credenciales. Y entonces la expondría, o sea, acuérdense que acá, en este submundo sobre el cual viaja el artículo y la respuesta está Internet. Con todo lo que eso implica, Wi-Fi, o sea, la última milla, ¿no? El Wi-Fi de acceso a la red de un principio, el Wi-Fi de llegada, si es que está conectado el servidor a una red Wi-Fi, no creo igual, pero bueno, en fin. O sea, hay un montón de puntos ciegos de seguridad, digamos, que son muy peligrosos y que estas requests son propensas a ser interceptadas. Por lo tanto, yo no, si yo tuviera que autenticarme siempre en una API, mis credenciales viajarían todo el tiempo en las requests. Y eso es un problema. Porque si me interceptan una request, me van a robar la contraseña, usuario y contraseña. Entonces hay un mecanismo un poco más seguro para hacer esto. Que es el mecanismo de JWT, autenticación con JWT, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. La autenticación con JWT es el mecanismo, digamos, más o menos estándar de autenticación en APIs. Digamos, hay muchas maneras de implementar JWT, que en general las maneras de estas se difieren en que se van complejizando con unas medidas
con más medidas de seguridad o de comodidad para el usuario, etcétera, pero que el algoritmo, o sea, la complejidad del mecanismo de autenticación va modificándose, la lógica, digamos. Nosotros vamos a dar el mecanismo básico. Lo importante del mecanismo básico es, primero, que es más fácil, segundo, que es la base para todos los demás. O sea, lo que nosotros vamos a ver ahora no tiene refresh token, ni session token, no tiene nada flashero, digamos, en ese sentido, palabra argentina, nada, nada, digamos, deslumbrante, pero es el mecanismo de autenticación, digamos, que usan todas sobre el cual se utiliza para complejizar y mejorar el mecanismo de autenticación básico de JWT. Dicha esta aclaración, vamos a comentarlo un poco, cómo funciona. Y yo quiero siempre, y me gusta hablar siempre de la comparación con un hotel. Ustedes cuando van a un hotel, ¿sí? Tenemos acá el cliente. Cuando van a un hotel, lo que hacen es ir a un recepcionista. No sé cómo voy a hacer para diferenciarlo. Una mesita. Una mesita. Van al recepcionista. Y lo que hacen cuando van al recepcionista es entregan las credenciales, ¿sí? Es decir, entregan, digamos, lo que le piden, lo que le pide el recepcionista para poder tener una pieza o acceder al hotel. O sea, ustedes lo que quieren no es solamente quizás dormir en ese hotel, sino también quieren, es un hotel lindo y tiene un buen restaurante y tiene quizás un spa copado, incluso podrían tener un casino que les interesa, o ese tipo de cosas, lo que fuera. El hotel tiene una serie de servicios a los cuales ustedes quieren acceder. Entonces, para poder acceder, tienen que pasar sí o sí por el recepcionista, el cual les va a solicitar las credenciales como pasaporte, DNI y dinero. Por lo tanto, nosotros vamos a resumir ese concepto de lo que nos pide como credenciales. Yo lo voy a poner como credenciales. Ya para empezar a hacer analogías con JWT, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces nos pide las credenciales y el recepcionista lo que hace acá, en este interín, el recepcionista hace una serie de acciones. ¿Y qué es lo que nos hace? Bueno, por un lado, el recepcionista valida las credenciales. Por otro lado, registra el acceso. Y por otro lado, nos genera una llave. ¿Vieron esas llaves tipo tarjetitas? Que son como unas llaves electrónicas que él ya tiene como el molde, pero tiene que grabar los permisos del usuario en esa llave. A qué quiere acceder, en base a lo que pagó. Si puede acceder o no al spa, si puede no acceder al casino o al restaurante o a los restaurantes que tenga. Entonces genera la llave y el paso último que tiene esto es la entrega de la llave. Yo entrego la llave al cliente. A partir de ese momento, el cliente va a poder acceder a todos los servicios, pero ya no va a tener que entregar las credenciales. Cuando vaya al spa, o cuando vaya al casino, o cuando vaya al restaurante, ¿qué va a tener que entregar? Bueno, va a tener que entregar en todo caso solamente la llave, esta llave digital, nuestra tarjeta. Pero no va a tener que entregar nunca más las credenciales. Esta mecánica es la misma mecánica del mecanismo de JWT. ¿Y cómo lo podemos traducir, ¿no? A esta mecánica a una API? Bueno, podemos pensar la API como un hotel que ofrece servicios, donde cada servicio de alguna manera es un controlador distinto. Es una agrupación de endpoints distintos. Puede haber un controlador para spa, un controlador para casino, y no sé, dentro del spa está el endpoint de bañarse, el endpoint de, no sé, secarse, el endpoint de vestirse, en fin, todas las funcionalidades que se ofrecen en un spa. En el casino es lo mismo y en el restaurante lo mismo. Cada digamos, servicio que tiene el hotel ofrece una serie de acciones habilitadas. Ahora bien, esos servicios no tienen un proceso de verificación de identidad. No es que hay un recepcionista para cada servicio. La idea es que haya un único recepcionista, el cual que es común a todos los servicios del hotel. Y lo interesante de esto es que todos los servicios del hotel son inaccesibles del exterior. Es decir, al spa yo no puedo entrar si no es que ya no estoy en el hotel, si es que ya no estoy autenticado por el hotel.
esta es lo interesante. Es decir, obviamente yo estoy en la calle, tengo la llave, entro al hotel, no me preguntan de nada, paso por al lado del recepcionista, no me importa. Voy a la spa y presento la llave y entro. No es que no puedo entrar del exterior, pero sí es cierto que no paso por el proceso de autenticación. Esto es exactamente lo mismo en una API. Ustedes no tienen que pasar por el proceso de autenticación, sino que van directo, las ricos del exterior van directo al controller en cuestión, al spa, presentan su llave y el spa les va a dar acceso o no, dependiendo si su llave obviamente es válida o no. Y lo interesante de esto es que el único, digamos, endpoint, o sea, el único controlador que no pide llave es el del recepcionista, es el que brinda la llave, obviamente. Ese es el único que no les pide llave, o sea, el único servicio al que pueden acceder si ustedes no pagaron. Es el recepcionista. Pueden entrar y decir, che, cuando sale la habitación, el recepcionista les puede llegar la información, lo que fuera, no tienen que pagar para eso. ¿No? Es gratuito el servicio de atención del recepcionista y por lo tanto también la autenticación del mismo. Así que bueno, esto es lo que, bueno, cómo funciona JWT. Sí, igualito a un hotel. A diferencia, igual, la única diferencia clave con un hotel acá está acá. Esto en JWT con una API REST no funciona así. En API REST, ¿por qué en una API REST no se tiene en cuenta el registro del acceso? Perdón. No se tiene en cuenta el registro del acceso. Bueno, no se tiene en cuenta el registro del acceso en una API REST porque es stateless. Acuérdense que una de las cosas claves que vimos de API REST es que una API REST es stateless, es decir, que no tiene estado. Yendo a lo concreto, para una API no hay ninguna diferencia entre una request y la que viene después. Yo no guardo, digamos, una especie de relación con un usuario, la request no está asociada a una sesión y por lo tanto no existe una relación entre las requests de un mismo cliente. Esto es distinto en otro tipo de APIs, no es o sea, pero una API REST funciona así. Si ustedes tuvieran una API con MVC o lo que fuera, podrían llegar a trabajar con sesiones, pero acá no. Entonces, el registro del acceso es algo que no se da. Es como si de alguna manera el recepcionista no guarda registro de todos los usuarios que hay adentro. Solamente da llaves válidas y punto. Te da la llave y se olvida. Es como si tuviera el sistema caído, ponele. Entonces después el cliente viene y se valida, pero no se sabe quién está en el hotel. Es lo mismo con la API. La API no tiene ni idea de quiénes son los clientes activos que en este momento tienen. A ver, se podría llegar a meter lógica en el controlador de autenticación para guardar en base de datos todos los inicios de sesión. Se puede manejar, pero por digamos, mecanismo por defecto de la API, no. La API no tiene ningún mecanismo para conocer clientes. Después, obviamente, por lógica puedo andar guardando en base de datos los usuarios que me acceden o no, eso se puede obviamente y se hace a veces. Pero la API REST no lo brinda. Y esto tiene un significado de, digamos, de la ventaja que tiene este tipo de cosas, que la API REST es mucho más performante, mucho más rápida, mucho más ágil, porque no tiene que andar guardando información de las requests, asociando requests entre sí. Y también ahora es mucho más ahorrativo en memoria RAM, o sea, no tengo que estar conociendo en tiempo de ejecución datos de clientes que están activos. No me interesan. Yo atiendo, sirvo al cliente y respondo, punto. Entonces una API-REST es mucho más económica a la larga. O sea, cuesta mucho menos dinero mantenerla, mucho menos. Es mucho más rápida y más económica. Por eso es que lo que es más prolifera hoy en día. Y por eso quería hacer esta diferencia, ¿no? Yo no sé, no tengo el registro de acceso si tengo una API-REST, excepto que yo ponga un mecanismo específico para esto. Que nosotros no lo vamos a hacer, pero les voy a comentar quizás dónde lo podrán hacer. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos re bien. Vamos a arrancar a programar, porque sé que todos se me aburren si no programamos, y lo cual me parece fantástico. Vamos a programar un poquito. Esperen que me acomodo. Sacamos la tabletita. Un par de mates. Bueno, vamos. Entonces, básicamente lo que yo le decía es que tenemos que tener un controlador dedicado para poder manejar todo lo que respecta a la autenticación. ¿Y cuál es este controlador dedicado? Bueno, este controlador dedicado tiene que ver con el controlador de autenticación.
Perdonan, estaba con unas temillas. Bueno, creo que recuperé la cámara. Por unos minutos capaz se cortó, pero vamos a seguir. Yo no voy a sacar este video. Total, lo importante es que se vea el código. Entonces, aquí en lo que respecta a... Vamos a crear un controlador nuevo, ¿no? Que tiene la tarea de chequear las credenciales, validar la identidad del usuario y generar la llave. ¿Sí? Este proceso que les mostrábamos acá recién. O sea, la idea básicamente es hacer esto de acá, ¿no? Tener un controlador recepcionista que reciba las credenciales, que valide las mismas y que genere la llave y que devuelva la llave. ¿Sí? Este paso no lo vamos a hacer como recién hablábamos. Entonces, bueno, vamos a crear un controlador API en blanco que va a ser nuestro recepcionista controller, que no le vamos a llamar así para que no sea ridículo, pero sería esta la idea. Y vamos a llamar Authenticate Controller, porque es el que autentica, ¿sí? Y este Authenticate Controller va a tener un action result, o sea, un endpoint, que va a llamarse Authenticate, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué verbo tendría que tener esto? Bueno, en principio podría ser un get porque devuelve un token, pero em, nosotros lo que vamos a usar un post, ¿por qué? Porque el problema del get es que no tiene body. Y si yo quiero mandar acuérdense que este endpoint tiene que recibir las credenciales. ¿Y cuáles son los diferentes lados para recibir algo? Bueno, los diferentes lados son, em, el- digamos, dentro de la URL tienen por path o por query. Después tenemos por header o por body. En un get no solamente tienen header, body, perdón, header, query o path. El query y el path viajan en la URL, por lo tanto hacen que sea muy inseguro, porque si yo comparto el link, estoy compartiendo las contraseñas, porque van por el link del URL. Y el header tiene mucho que ver con cosas de configuración y un poco sería bastante engorroso mandar por ahí. Así que lo que nos queda es no usar un get, usar un post y mandar las credenciales por body, que es lo más correcto. El body no es algo visible desde el mero navegador, o sea, desde el mero barra de direcciones de URL. Obviamente no estás protegido ni nada, pero bueno, es simplemente un poquito más seguro. Eh, Lo que realmente protege la contraseña en el tráfico es que estemos conectados a través de un protocolo de comunicación HTTPS, ¿no? Protocolo, acuérdense que el HTTP es la comunicación, que es el protocolo por el cual nos comunicamos en la red. El HTTPS es el mismo protocolo pero encriptado, punto a punto. Entonces, si ustedes interceptan una request en el medio, la request está encriptada, por lo tanto los datos no son visibles para el ojo humano, hay que desencriptarlo para poder analizar. Entonces, bueno, eso es lo que realmente protege las credenciales, no que lo mandemos por el body, ¿sí? Pero bueno, es una capita más bueno, de prolijidad, ¿no? No mandar las credenciales por cualquier lado. Entonces, bueno, lo pongo por body en el post y ahora lo que vamos a hacer es crear un modelito, un TTO, lo voy a crear acá en la carpeta models, un modelito que tenga perdón, un modelito que tenga los campos para las credenciales, de los campos que se requieren la credencial, que en este caso, credentials for authenticate, vamos a poner TTO. Este modelito lo que vamos a poner ahora es usuario y contraseña, pero podría tener un montón de cosas más, o podría tener, por ejemplo, en el laburo que yo tengo, que tengo yo, usamos dos credenciales distintas, que son las dos privadas. Pero bueno, digamos, no tienen por qué ser usuario y contraseña, ¿sí? O sea, no va por ahí. Pero bueno, normalmente sí son usuario y contraseña, no tiene por qué serlo tampoco. Pueden ser más, puede ser a un factor biométrico, a un binario, le va a estarle todo en el modo de las passkeys, en fin. Password, vamos a poner username arriba porque normalmente se pone así.
también pueden tener acá, por ejemplo, no sé, email, username y no sé con que esté uno o los dos está bien. Entonces hacerlo opcional a los dos y ese tipo de cosas. Acá se pueden hacer, ustedes lo manejen que ustedes quieran. Yo simplemente voy a hacer la manera más básica para poder, bueno, avanzar y seguir con el ejemplo. Bien, entonces ahí tenemos nuestras credenciales. Yo esto lo voy a sacar así se ve mejor. Ahí tenemos nuestras credenciales y lo que vamos a hacer ahora es poner, hacer el proceso de verificación de las credenciales, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que yo voy a tener en el... acá nosotros no hicimos ninguna capa de servicio, solamente el repositorio de derecho. Ah, tenemos un tema. Yo no tengo la entidad de usuario, o sea, no tengo contra quién verificar. Por lo que, para poder hacer eso, lo que yo voy a hacer es crear una nueva entidad, ¿sí? O sea, yo tengo la entidad de experiencia, pero no tengo guardado en mi base de datos ningún usuario nuevo, no tengo guardado ningún usuario con usuario y contraseña. Y yo quiero poder guardarlo. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva entidad usuario. No se me alarmen, no se preocupen, no es difícil, es lo mismo que hicimos con portfolio, pero con experiencia, perdón, pero para usuario. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento acá que se llame user en entity, en las entidades. Lo agregamos y le vamos a poner un par de boludeces. Le vamos a poner el ID, bueno, acá voy a ponerle username y la contraseña, así nomás, bien básico. Y lo que yo tengo que hacer a su vez también es decirle al contexto que esa entidad va a ser un DBZ, ¿sí? O sea, va a ser algo sobre lo cual yo voy a necesitar operar para guardar información en la base de datos y obtenerla de la misma, ¿sí? Entonces acá la asocio a un DBZ y lo que voy a hacer ahora es decirle, voy a ayudar un poco a Entity Framework, le voy a decir que el ID es una clave y que a su vez quiero que sea también autogenerada. Esto, como les digo, no creo que hoy en día no es necesario porque detecta solito Entity Framework, pero no está de más hacerlo. Porque después llega a cambiar alguna política de Entity Framework o lo que fuera y el ID no pasa a ser más el autogenerado y bueno, ese puede llegar a generar un problema. Así que lo hacemos así. También puedo llegar a poner que el username sea unique. No sé si hay una manera de hacer eso. A ver. No. Bueno, ya fue. Seguramente hay una manera, pero bueno, no quiero marearlo. Así que vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer para que esto impacte en base de datos es poder hacer una migración. Entonces, de paso repasamos un poquito. Acuérdense que cuando yo hago un cambio que tenga que reflejarse en la base de datos, como en el caso de una nueva entidad, evidentemente, yo tengo que hacer una migración y después hacer una actualización de la base de datos. La migración lo que va a hacer es generar el set de instrucciones que se van a tener que aplicar a posteriori para poder llevar adelante los cambios que se hicieron en la aplicación a la base de datos. Y después con el comando de database lo que hago es impactar los cambios de las migraciones que yo tengo pendientes en la estructura de base de datos actual para que se condiga con el código que yo tengo, ¿sí? Si hay alguna duda, escuchen eso último que dije más despacito, pero básicamente es eso. Mm, vamos a abrir la consola de administrador de paquetes y vamos a correr los dos comandos que se corren en estas circunstancias. Vamos a checar un poco esto. ¿Qué son? Add migration. Y acá esto sería add user entity, por ejemplo. Creo que no me va a andar porque... sí, va. El build no anda bien, vamos a ver por qué. Lista de errores. Hasta a medio hacer nuestro endpoint acá. Esto siempre acuérdense para que ande una migración tiene que estar corriendo la aplicación, aunque no tenga una relevancia significativa. Pero bueno, ahí resolví ese error. Vamos a la consola de vuelta. Vamos a ponerlo ahí. Y acuérdense siempre de seleccionar. Bueno, acá hay un solo proyecto, así que no hace falta. Add migration, user entity. Bien, ahí la migración se logró con éxito. Si se fijan en el código de la migración que está creada acá, de user entity, si se fijan está la creación de la tabla users. ¿Mm? Bueno, entonces acá, update database.
Lo que hace este comando es impactar ese, bueno, ¿no? Una creación de la tabla. Acá de hecho, fíjense, create table. La acabo de crear en nuestro archivo. Y de hecho, fíjense que se marcó como modificado. O sea, ahora se modificó. Antes no estaba marcado como modificado. Bien, estamos entonces. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí ya tenemos una tabla de users que podría tener usuarios y contraseña válidos. Lo único que tenemos que hacer es un repositorio que obtenga, que nos dé los usuarios por usuario. Por ejemplo, por username. Un endpoint un método que me devuelva los usuarios por username, por ejemplo. Que es el que voy a necesitar para validar la identidad, evidentemente. Entonces vamos a añadir un nuevo elemento que se llame user repository. Y este nuevo elemento lo que vamos a hacer es inyectar el contexto. Acuérdense que es lo mismo que hicimos con Spring Repository. No va a servir de repaso esto. Esto era private read only. Solito se va dando cuenta de todo. Qué genialidad. Bueno, y acá esto es public. ¿Qué vamos a devolver acá? Em, Podemos devolver un método. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a tener un método que nos autentique dentro del mismo repository. Entonces, vamos a hacer un método que sea que me devuelva la entidad user de manera no nuleable. Lo que vamos a hacer acá es que se llame authenticate, por ejemplo, y que reciba username y password. Y lo que vamos a hacer en este método, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir if. Primero voy a traerme el usuario. Y decir user to authenticate igual. Y lo busco a través del dbset users. Voy a buscarlo con el first of default. Y acá lo que voy a hacer es busco el usuario que tengo que devolver a través del username, ¿sí? Entonces voy a hacer tal que, ahí está, tal que sea. Esto lo voy a hacer nuleable porque si es que no lo encuentra es que el usuario username no existe en mi base de datos. Por lo tanto, si if voy a hacer la pregunta de otra manera, o sea, voy a escribir un poco distinto al código que me estaba sugiriendo. Voy a poner is not null, que me parece un poco más legible. Si el usuario no es nulo, o sea, si es nulo, yo ya tendría que retornar. Bueno, sí, de hecho está bien. Si es nulo, el usuario que busco a través del username, pues así es decir, significa que no encontró el usuario con este username, yo retorno el, directamente ya sale por el false acá y retorno directamente el nulo, el campo nulo acá, sí, el usuario nulo. Que como está signo de pregunta acá, significa que yo puedo retornar un usuario nulo, ¿sí? Acuérdense siempre que signo de pregunta significa que ustedes aceptan en el tipo un null. Bueno, entonces acá, si yo encontré el username, lo que tengo que hacer ahora es chequear la contraseña, ¿sí? Y de hecho estoy pensando que lo podría hacer todo acá. El primero que encuentre la contraseña y le puedo agregar acá directamente un AND, un tal que. Pues como no devuelvo yo mensaje de que se equivocó de contraseña o algo de eso, simplemente puedo hacer la verificación junta, no hace falta que yo diferencie el paso. Entonces acá, directamente, puedo sacar el if. Porque yo retorno el usuario que coincide a usuario y contraseña. Si no coincide usuario y contraseña, retorno nulo. Y ya está, estamos. Entonces, bueno, esto, acuérdense, si tienen alguna duda de cómo funciona esto, estudien un poquito el link. Igualmente, esto es sencillo, o sea, básicamente yo lo que estoy haciendo acá es recorrer todos los usuarios de la tabla de users
y ir preguntando en cada uno si el usuario.username es igual al username que yo tengo de parámetro. Y a su vez también pregunto si el password de usuario.password es igual al password de parámetro. Cuando se dé la coincidencia doble, digamos, yo termino la recorrida de todos los usuarios, ya la primera coincidencia lo corto, por eso se llama filtro default, y retorno el usuario en cuestión. Este método lo retorna. Entonces yo acá lo meto dentro de esta variable, que es nuleable, así que admite nulos, y retorno esto. ¿Por qué admite nulos? Porque si no encuentra ninguno, va a asignar el nulo a esta variable. Y por tanto va a retornar nulo. Y como este método acepta el retorno de nulos, va a andar bien. Bueno, dicho esta aplicación, lo que yo voy a volver al Endpoint Authenticating Controller, lo que voy a hacer es poder inyectar el repositorio acá adentro. Acuérdense siempre que yo les dije que acá nos falta como una capa intermedia de servicios. Yo lo hice así para simplificar un poco el curso. Pero normalmente suele haber una capa entre lo que respecta al controlador y al manejo de datos que tiene que ver con la lógica de negocio que acá nosotros no la tenemos, ¿sí? Pero bueno, así que normalmente no se inyectan repositorios en los controladores, ¿sí? Solo esa aclaración. Por ahí cada tanto la hago, pero quiero que los olviden del tema. Em, Private, read only, user repository, user repository, vamos a ponerlo así, y lo inyectamos acá. Estas son las inyecciones estándar que ustedes ya saben, que fuimos haciendo siempre, acá en el curso. Entonces, acá dentro del repository, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a guardar dentro de la entidad user. Acá voy a poner el control punto. Y le voy a decir, voy a usar el método authenticate y me pide este método username y password. ¿Dónde tengo username y password? Bueno, en credentials.username y .password, ¿sí? Entonces ahora lo que yo ya sé es que si yo acá tengo un nulo significa que las credenciales que me vinieron están mal. Por lo tanto, y acá es donde está bueno poder usar el isNull. If. Ay, perdón. Si no es nulo user authenticate, yo prosigo con lo que prosigue, que es, o sea, yo ya pasé este paso, validar las credenciales y tengo que generar la llave. Ahora, si es nulo, yo ya directamente, o sea, acá adentro voy a poner return, ¿ok? Y acá adentro tendríamos que devolverle token, ¿sí? Así que yo acá voy a poner yo yo acá voy a retornar un OK con la llave token, ¿no? Que esto vamos a hacerlo en el video que viene. Vamos acá a hacer la generación de la llave. Esta línea de código acá adentro, vamos a hacer que no retorne este string hardcodeado, sino que retorne como una verdadera llave token. Y bueno, vamos a estudiar un poco cómo es una llave segura y demás. Ahora acá lo que vamos a hacer es retornar, en el caso de que el usuario es nulo, si el usuario es nulo, sale por el false acá y va directo por acá abajo. Entonces yo en este caso retorno un 401, que es un no authent. En el fondo, a mí esta palabra confunde, porque yo te digo unauthorized, uno dice, bueno, entonces no estaba autorizado para el rol. Y ahí si estamos, ¿se acuerdan cuando arrancó el video Authenticate Authorize? Bueno, no se confundan, no se refiere, eso se refiere a que no está autenticado. No sé por qué está mal pensada la palabra esto, no sé, pero se hizo en su momento, capaz no estaba muy desarrollado el tema. Pero bueno, esto se refiere básicamente que las credenciales no son correctas, no tiene que ver con el rol. Así que bueno, acá ustedes unauthorized piensen que es unauthenticate, no, not authenticate, no sé cómo sería el negativo. Em, y no autorizado, ¿sí? Así que bueno, en este caso retornamos un no authenticated, unauthorized, perdón. Y en el caso de acá retornamos bueno, ya ok. Bueno, vamos a probar a ver si esto anda. Vamos a también vamos a agregar un usuario fake.
en nuestra base de datos como para tener algo contra que verificarnos. Open Database, vamos a buscar nuestra base de datos. Esto era Portfolio API, DB. Vamos a hacer un browse table de user, como se verán no hay ninguno. Y vamos a crear uno, ¿sí? Un usuario que se llame Pablo, con contraseña que se llame password. Entonces acá, eh, esperen, estamos bien acá. Sí, ahí estaría. A ver, browse, está ahí. Yo siempre le quiero dar save y ese tipo de cosas porque no hace falta porque no modifique nada, no va a estar bien. Estaríamos. Ok, bueno, vamos a correrla entonces. Tenemos nuestro endpoint authenticate y si se fijan, acá me pide username y password. Username que creamos en la base de datos es Pablo y el password era password. Vamos a poner un punto de interrupción acá para poder ver un poco de qué viene la mano y vamos a ejecutarlo. Ah, me está diciendo que está mal. Ah, me faltó un paso de la inyección, que es en el repositorio. Nos olvidamos de inyectar bien el repositorio de user. Acuérdense de estos errores que yo le decía, ¿no? Este error acá, unable to resolve a service for type, portfolio, user repository, while attempting to activate tanto. Esto significa que digamos que no está pudiendo inyectar esta clase en esta clase de acá, ¿sí? Básicamente este error. Entonces uno lo lee y dice, ah, me olvidé la inyección. Y lo hacemos. Vamos a poner acá, no sé por qué puse transient. Voy a poner singleton. Acá también voy a poner singleton. Ahora ha quedado transient de cuando estuvimos jugando. Bueno, paramos la ejecución de la aplicación y la volvemos a correr porque si no, no va a andar, no se va a impactar los cambios. Mm, ok, voy a dejarlo en transient, no sé por qué algo está sucediendo que no le gusta, pero dejémosla en transient a ambos. A ver, ok, era eso, bien. Ahí es porque el ciclo de vida de la base de datos está por algún motivo siendo más corto que este y no anda. Bueno, no hace falta explicarles lo que solucioné, pero básicamente, háganlo así. No, este curso no alcanza para explicar tanta complejidad, no se preocupen. Tampoco es tan importante, créanme. Bueno, username Pablo y password. Fíjense que entró nuestro endpoint acá. Y fíjense que el usuario viene con nulo. Eso no está bueno. Porque no debería ser nulo, debería haber encontrado al usuario. Por algún motivo no lo encontró. Lo más probable es que no se registró en la base de datos del cambio. No sé por qué no se registró. Acá se no. Eh, ajá, no está. Bueno, ¿cómo era para hacer un cambio? Yo lo que voy a hacer es añadir una... No, tengo que añadir directamente lo que siempre se puede hacer es correr a mano acá. Insert into users values. Y acá dentro tengo que pasar, creo que era uno. Ahí está. Ahí se, ahí se guardó en base de datos. Bien, estamos. Y acá, write changes. Ahí está. Ahí está guardado. Bien, habíamos hecho mal ese proceso. Bueno, esta vez va a fallar. De hecho, va a decir acá que no está identificado, pero ahora va a andar.
Vamos a probarlo de vuelta. Ahí acabo de registrar el usuario porque no estaba registrado. Acá ahí acabo de registrarlo con SQL. Hice la sentencia de SQL acá para poder registrar el usuario. Y si se fijan ahora, el usuario me va a venir, me va a encontrar. Acá está, ahí encontré un usuario. Porque lo acabo de guardar. Antes no estaba guardado. O sea, lo habíamos guardado como especie de a manopla, pero no había impactado en la base de datos. Ahora sí ya está impactado. Y si yo le doy siguiente, acá ya retorna la llave token. Si yo le doy continuar, el endpoint en cuestión retorna esta llave token acá. Bueno, la clase que viene vamos a lograr hacer andar esto con una llave de verdad. O sea, vamos a hacer que retorne una llave de verdad y vamos a usarla. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy porque si no vamos a hacer muy grande este video y nos vemos en la clase que viene.